Instrucciones de mantenimiento de SeaTrack. Primer mantenimiento y mantenimiento regular de vehículos. El mantenimiento regular del vehículo ayuda a prolongar la vida útil del vehículo, y el trabajo profesional de limpieza y mantenimiento preservará el valor del vehículo. El mantenimiento de vehículos se divide en el primer mantenimiento y el mantenimiento regular. Solo cuando se realice el mantenimiento adecuadamente, habrá una experiencia de manejo más cómoda y segura. En primer lugar, presentamos el intervalo de tiempo del mantenimiento de rutina de los vehículos. Los tractores y los vehículos de carretera están sujetos a mantenimiento de acuerdo con el kilometraje. El primer mantenimiento se realiza cuando el vehículo haya recorrido por 5.000 kilómetros. El primer mantenimiento regular se realiza a los 15.000 kilómetros de recorrido. El segundo mantenimiento regular pasa a los 30.000 kilómetros de recorrido. Y en adelante, el vehículo debe someterse a un mantenimiento regular cada 30.000 kilómetros. Los camiones de bombeo, camiones de campo petrolífero y camiones de bomberos están sujetos a mantenimiento de acuerdo con el tiempo. Si el host no tiene temporizador, la duración de funcionamiento se calcula en base a las horas de funcionamiento acumuladas del motor. El primer mantenimiento se realiza después de 50 horas de funcionamiento. El primer mantenimiento regular se realiza después de 100 horas. El segundo mantenimiento regular se realiza después de 200 horas. Y en adelante, el vehículo debe someterse a un mantenimiento regular cada 200 horas. Mantenimiento del motor. Los conjuntos de motor seleccionados para SeaTrack incluyen los motores diésel MC13, MC11, MC7, MC5 y motores de gas MT13, MT7, etc. Para SeaTrack con motor diésel se selecciona el aceite para motor diésel móvil XHP Super 10W40 o el aceite para motor diésel Castrol de larga duración. SeaTrack con motor de gas utiliza el aceite de motor especial Castrol 10W40MT. Los diferentes tipos de motores requieren diferente cantidad de aceite de motor llenado. Debe seguir estrictamente las especificaciones de cantidad de llenado para llenar el aceite de motor. Consulte esta tabla para conocer la cantidad de aceite de motor a llenar. El elemento de filtro de aceite debe reemplazarse por uno nuevo cada vez que se reemplace el aceite del motor. Y se debe usar el aceite de motor y el elemento de filtro de aceite especiales del motor SeaTrack. No se puede usar el aceite de motor de ningún otro motor en SeaTrack. De lo contrario, causará un desgaste temprano del motor. Está prohibido mezclar aceites de diferentes grados. Está estrictamente prohibido reemplazar los elementos de filtro de aceite de diferentes números. Para el motor diésel MC13, MC11, el intervalo del primer cambio de aceite y el del posterior cambio de aceite regular del vehículo de transporte de larga distancia son de 80.000 kilómetros o de 12 meses de recorrido. Si se está conduciendo a alta velocidad durante todo el proceso y el consumo medio de combustible por cada 100 kilómetros es inferior a 40 litros, el intervalo de cambio de aceite del motor se puede extender a 100.000 kilómetros. Si el vehículo tiene una carga relativamente grande y el motor está funcionando a plena carga, el intervalo de cambio de aceite del motor debe acortarse. Cuando el consumo promedio de combustible por cada 100 kilómetros de recorrido es de 50 a 60 litros, el intervalo de cambio de aceite del motor es de 60.000 kilómetros o 6 meses. Y cuando el consumo medio es mayor de 60 litros, el intervalo será de 40.000 kilómetros.
El intervalo de cambio de aceite del motor para los camiones hormigoneros es de 30.000 kilómetros o 6 meses. El intervalo de cambio de aceite para los camiones de bomberos, camiones de bombeo y camiones de campos petroleros se calcula según la duración de funcionamiento del motor. El intervalo del primer cambio de aceite es de 100 horas y el intervalo del posterior cambio de aceite regular es de 400 horas. Para el motor diésel MC07, el intervalo del primer cambio de aceite y el del posterior cambio de aceite regular del vehículo de transporte de larga distancia son de 30.000 kilómetros o 9 meses. Para el motor diésel MC05, el intervalo del primer cambio de aceite y el del posterior cambio de aceite regular del vehículo de transporte de larga distancia son de 30.000 kilómetros o 9 meses. Para el motor de gas MT13, el intervalo del primer cambio de aceite y el del posterior cambio de aceite regular del vehículo de transporte de larga distancia son de 50.000 kilómetros o 8 meses. Y el elemento del filtro de aceite se reemplaza cada 25.000 kilómetros de recorrido. Para el motor de gas MT07, el intervalo del primer cambio de aceite y el del posterior cambio de aceite regular del vehículo de transporte de larga distancia son de 30.000 kilómetros o 5 meses. Para la duración o el kilometraje de recorrido anterior, prevalecerá lo que ocurra primero. SeaTrack requiere el uso de diésel que cumpla con las normas nacionales. El diésel número 5, número 0, número 10, número -20, número -35 y número -50 puede seleccionarse de acuerdo con la temperatura ambiental de uso. En caso general, el grado de diésel seleccionado debe ser 5 a 10 grados, inferior a la temperatura de uso. El elemento de filtro de combustible seleccionado por SeaTrack se divide en elemento de filtro grueso y elemento de filtro fino. Se debe usar el elemento de filtro de combustible específico del motor MC durante el reemplazo del elemento de filtro. De lo contrario, causará un desgaste temprano del motor. El elemento de filtro de combustible debe reemplazarse regularmente. Generalmente, debe reemplazarse dentro de 20.000 kilómetros de kilometraje del vehículo. Durante el reemplazo, se debe reemplazar el elemento de filtro grueso y el elemento de filtro fijo al mismo tiempo. El intervalo de reemplazo debe acortarse cuando la calidad del combustible es pobre. Durante el segundo mantenimiento regular, es obligatorio reemplazar el elemento de filtro grueso y el fino de combustible adjuntos al vehículo. Cuando el aire entra en la tubería de combustible del vehículo, causando que el vehículo no pueda encenderse, debe usar la bomba manual para drenar el aire. Primero, gire el mango de la bomba manual en sentido antihorario. Luego, jálelo hacia arriba y tire el mango hacia arriba y abajo para escapar el aire dentro del filtro de combustible. Mientras tanto, llene el filtro con diésel. Cuando la bomba manual esté sujeta a una cierta resistencia, presione el mango hasta el fondo bloqueándolo en sentido horario. Inspeccione visualmente las tuberías y uniones de tubo en el sistema de combustible, especialmente las partes cerca de la fuente de calor, para ver si hay daños o corrosiones. En caso de encontrar alguna fuga, haga la reparación a tiempo. Desatornille el tapón roscado a la salida de aceite en la parte inferior del tanque de combustible para drenar completamente el diésel en el tanque de combustible. Los lodos de aceite y el agua condensada en el tanque de combustible se pueden descargar allí. Al menos se debe realizar un drenaje de residuos cada año. Esto reducirá el riesgo de que el agua entre en el motor y cause un mal funcionamiento. El líquido refrigerante utilizado por SeaTrack es un fluido de trabajo BASF G4824 -35 grados. Debe usar el líquido refrigerante especial de Sinotruck. Está prohibido reemplazar el líquido refrigerante con agua. De lo contrario, el motor podría dañarse.
Los diferentes tanques de agua tienen diferentes cantidades de llenado. El nivel de líquido del tanque de expansión debe estar entre las marcas superior e inferior después del llenado. El líquido refrigerante debe reemplazarse cuando el vehículo haya recorrido 200.000 kilómetros o 4 años, cualquiera que ocurra primero. Sin embargo, si el líquido refrigerante tiene un aspecto turbio o marrón, debe ser reemplazado inmediatamente. Ciclo de cambio de la correa acanalada y la polea tensora. Recomendamos que reemplace la correa acanalada y la polea tensora cuando conduzca por 2 años o 200.000 kilómetros, cualquiera que ocurra primero. Uso y mantenimiento del sistema de posttratamiento de escape del motor. ¿Qué es el sistema SCR? El sistema SCR es uno de los métodos más efectivos para degradar los óxidos de nitrógeno en el gas de escape del motor diésel. También es una tecnología más popular en la actualidad. ¿Qué es el sistema Denoxtronic 2.2? El sistema Denoxtronic 2.2 es una tecnología para reducir las emisiones de escape. El motor diésel de la serie MC utiliza el sistema Denoxtronic 2.2 para cumplir con los requisitos de las normativas nacionales sobre emisiones. ¿Cuándo se agrega la solución de urea y cuáles son las precauciones? El sistema Denoxtronic 2.2 es fácil de mantener y no requiere el reemplazo de la unidad de inyección de urea y la unidad de suministro de urea durante el periodo de garantía. Tampoco se necesita reemplazar la unidad de control electrónico. Todo lo que tiene que hacer es revisar regularmente y agregar la solución acuosa de urea. Cuando el nivel de líquido del tanque de urea es inferior al 10% y la luz indicadora del nivel de líquido de urea demasiado bajo en el tablero de instrumentos se ilumina. El motor limitará el par de salida y es necesario agregar la solución acuosa de urea a tiempo. La solución acuosa de urea es corrosiva a la piel, por eso tenga cuidado al llenarla, evite el contacto con la piel. La solución acuosa de urea que utilice debe adquirirse en un distribuidor autorizado o fabricante profesional. No utilice una solución de urea que prepare usted mismo o que no cumpla con los estándares, ni la reemplace con otros líquidos. Esto afectará el funcionamiento normal del sistema, acortará su vida útil y no disfrutará del servicio de garantía. ¿Cómo mantener e inspeccionar el sistema Denoxtronic 2.2? Primero debe evitar la exposición directa de los componentes del sistema Denoxtronic 2.2 al impacto mecánico y a la fuente de calor. Debe mantener la limpieza de su superficie y retirar las piedras y suelos acumulados en la superficie exterior y la cubierta protectora a tiempo. Es necesario evitar las inundaciones y el impacto de la pistola de agua a alta presión en la unidad de suministro de urea y la unidad de inyección de urea. No lubrique las conexiones de la tubería hidráulica, especialmente las conexiones eléctricas. Nunca desconecte el interruptor de alimentación principal cuando el sistema esté funcionando. El elemento de filtro de la unidad de suministro de urea, que consta del elemento de filtro y el equilibrador de presión, debe reemplazarse en la estación de servicio designada, después de 3 años de uso o 80.000 kilómetros de recorrido. Al realizar mantenimiento en todo el vehículo, debe verificar a tiempo si la disposición del sistema Denoxtronic 2.2 es razonable y si las tuberías hidráulicas y líneas eléctricas están intactas, sin aflojamiento o dobladura. Por último, es necesario verificar si se requiere reemplazar el filtro de la unidad de suministro de urea. Al desmontar la unidad de inyección de urea, verifique si hay adhesión de cristal de urea en la tubería de escape. El sistema SCR, asistido por aire propio de Sinotruc, se usa y mantiene de la misma manera que Denoxtronic 2.2. Mantenimiento del sistema de embrague. Para evitar que el aire en la tubería hidráulica del embrague haga que el embrague no esté completamente desacoplado y sea difícil entrar en la marcha,
es necesario escapar el aire después de reemplazar o suplementar el líquido de frenos o desarmar la tubería. El trabajo de escape de aire requiere la cooperación entre dos personas. Retire la tapa antipolvo del tornillo de escape. Limpie el tornillo de escape, conecte un extremo de la manguera al vinilo al tornillo de escape y coloque el otro extremo en el recipiente transparente. Bajo la premisa de asegurar una cantidad suficiente de líquido de frenos en el tanque de almacenamiento de aceite, apriete el tornillo de escape y presione repetidamente el pedal del embrague a la altura máxima. Después de varias veces, mantenga presionado el pedal hasta el final. Afloje el tornillo de escape y drene el líquido de frenos con burbujas de aire en el recipiente. Luego apriete el tornillo de escape inmediatamente. Repita la operación anterior varias veces, hasta que el líquido de frenos del tornillo de escape esté completamente libre de burbujas de aire. Por último, vuelva a colocar la tapa antipolvo en el tornillo de escape. El nivel del líquido debe estar entre mínimo y máximo después de finalizar la descarga de aire. El líquido de frenos es corrosivo y debe evitar que el líquido salpique a la persona y a la superficie pintada del vehículo durante el escape de aire. El indicador de desgaste del embrague se usa para emparejarse con el modelo de embrague de tracción y se monta sobre el cuerpo de válvula del cilindro de refuerzo del embrague. Observe el nivel de desgaste del disco impulsado del embrague para poder reemplazarlo a tiempo. A medida que el disco impulsado del embrague se desgaste, la brecha L entre el asiento de la varilla de medición y la pieza indicadora amplía gradualmente. Cuando L es igual a 23 milímetros, el disco impulsado necesita ser reemplazado. Después de instalar el cilindro de refuerzo del embrague por primera vez o de reemplazar el disco impulsado del embrague, debe empujar la pieza indicadora a lo largo de la varilla de medición hasta que entre en contacto con el asiento de la varilla de medición, lo que es un proceso de inicialización. No mueva la pieza indicadora durante el uso normal del vehículo. Para el embrague que se utiliza el líquido de frenos DOT3 o DOT4, con la cantidad de llenado de medio litro, se debe cambiar el líquido después de 160.000 kilómetros de recorrido o 2 años de uso. Antes de agregar o reemplazar el líquido de frenos, asegúrese de que el tanque de almacenamiento y el ambiente circundante estén limpios. Después de agregar el líquido de frenos, apriete la tapa del tanque de almacenamiento. Al reemplazar el líquido de frenos, primero limpie todo el líquido residual en el sistema hidráulico y haga el reemplazo por el líquido de frenos del grado específico y del mismo lote. Está prohibido el ingreso de aceite y grasa lubricante de las tuberías hidráulicas. De lo contrario, se dañarán el cilindro maestro y el cilindro de refuerzo. En el montaje y desmontaje del tubo de aceite, selle la tuerca de unión y la junta con el sellador de roscas Loctite 572. La placa de fricción del embrague genera polvo durante un largo tiempo de fricción, y el cual debe limpiarse a tiempo. Se puede limpiar con cepillo o gas, abriendo el orificio de observación de la caja de cambios. Mantenimiento de caja de cambios y retardador. La caja de cambios sin retardador utiliza el lubricante MTF CI 85W90 o MTF CI 80W90 de Sinopec, mientras que la caja de cambios con retardador utiliza el aceite especial de retardador ZF EcoFluid M02E. Consulte esta tabla para conocer la cantidad de llenado del lubricante de la caja de cambios sin retardador.
Y consulte esta tabla para conocer la cantidad de llenado del lubricante de la caja de cambios del tractor con retardador. El primer cambio de aceite de la caja de cambios sin retardador se realiza después de 80.000 kilómetros o 12 meses de conducción, y en adelante se debe cambiar el aceite cada 160.000 kilómetros o 12 meses. El primer cambio o cambio regular de aceite de los tractores con retardador se realiza después de conducir por 300.000 kilómetros o 24 meses. Se recomienda el intervalo de cambio de 240.000 kilómetros o 24 meses cuando el vehículo circula a plena carga en carretera con muchas rampas. El retardador ZF se lubrica integralmente con la caja de engranajes. Por eso, el lubricante del retardador se reemplaza al mismo tiempo. Cabe destacar, es necesario reemplazar el elemento de filtro cada vez que se cambia el aceite. Al reemplazar, afloje el perno de fijación del elemento de filtro de succión y retire el elemento de filtro de succión. Lubrique la junta tórica nueva sobre el nuevo elemento de filtro e instale el nuevo elemento de filtro en la carcasa de retardador. Fije el perno de apriete del elemento de filtro con un par de 23 más menos 2 Nm. Para los camiones de bombeo, camiones de bomberos y camiones de yacimientos petrolíferos se reemplaza cada 1000 horas de operación. La caja de cambios AMT HW especial de SeaTrack de Sinotruck utiliza el aceite de engranajes de ruedas pesadas GL585W90 producido por Sinopec y CNPC. Consulte esta tabla para conocer la cantidad de llenado específica y el intervalo de cambio de aceite. El retardador hidráulico que está equipado en la caja de cambios de serie AMT HW especial de SeaTrack de Sinotruck utiliza el aceite de motor de gasolina Justart SL5W40 producido por Sinopec con cantidad de llenado de 6,4 litros. El primer cambio o el cambio regular se realiza cada vez que se conduce 65.000 kilómetros o 24 meses, cualquiera que ocurra primero. Cuando el vehículo haya recorrido 130.000 kilómetros, debe limpiar el elemento de filtro, y cuando el kilometraje de vehículo llegue a 260.000 kilómetros, reemplace el aceite lubricante así como el elemento de filtro, y así sucesivamente. Cada vez que se inspeccione el vehículo, debe inspeccionar el tapón de ventilación para asegurarse de que el exterior del tapón esté limpio, sin ningún objeto de cobertura. Está estrictamente prohibido limpiar el tapón de ventilación directamente con una pistola de agua a alta presión para evitar que el agua ingrese a la caja de cambios produciendo en consecuencia la herrumbre. Para las cajas de cambios equipados con mangueras de ventilación, como las cajas de cambios AMT, las mangueras de ventilación no deben doblarse o anudarse y los extremos finales de las mangueras deben colocarse en un área seca dentro del compartimiento del motor o bastidor del vehículo. Mantenimiento del sistema de dirección. SeaTrack utiliza el líquido de dirección ATF3 producido por CNPC. El modelo con eje de dirección único tiene una capacidad de combustible de 5 litros y el modelo con eje de dirección doble tiene una capacidad de 6,5 litros. Para los tractores se debe cambiar el líquido de dirección cada 100.000 kilómetros o 10 meses. Para los camiones de bombeo y camiones de bomberos se debe cambiar el líquido de dirección cada 800 horas de funcionamiento. Y para los camiones hormigoneros y camiones de carga, se debe cambiar el líquido de dirección cada 80.000 kilómetros o 10 meses. Al reemplazar el aceite hidráulico de dirección, se debe limpiar el elemento de filtro dentro del tanque de aceite de dirección.
Durante el primer mantenimiento y el mantenimiento regular, verifique el espacio entre las partes giratorias, como la unión de las varillas de dirección horizontales y rectas. Proceda al reemplazo en cuanto se detecte un espacio demasiado grande. La grasa debe aplicarse en todas partes durante cada mantenimiento regular. Mantenimiento de ejes. Al conducir un auto nuevo por 5.000 kilómetros, se debe agregar una cantidad suficiente de grasa lubricante a base de litio universal automotriz 2 almohadilla en cada una y todas las boquillas de grasa, y se necesita volver a regular la holgura del freno. Después de revisar sujetadores de cada parte, el vehículo podrá ponerse en uso formal. En cada mantenimiento regular, en el futuro de la misma operación, debe realizarse. Para los frenos de tambor, si la placa de fricción se desgasta más allá de la bolladura de límite, la placa de fricción debe reemplazarse de inmediato. Para los frenos de disco, siempre revise la indicación de desgaste de límite del conjunto de bloque de freno. Debe desmontar los neumáticos para medir el espesor del bloque de freno y el disco de freno. Cuando el bloque de freno esté desgastado hasta con un espesor menor e igual a 12 milímetros, el bloque de freno debe reemplazarse inmediatamente. Y cuando el disco de freno está desgastado hasta con un espesor menor o igual a 37 milímetros, el disco de freno debe de ser reemplazado de inmediato. La grasa lubricante del brazo de ajuste del freno y del árbol de levas debe reemplazarse cada 150.000 kilómetros de recorrido o cada año de uso. Siempre revise el tapón roscado del orificio de llenado y el tapón roscado del orificio de drenaje de aceite. Si hay alguna infiltración o fuga de aceite, apriete o reemplace el tapón roscado a tiempo. El eje impulsor MC-Y13, MC-Y11, AC-16, ST-13 de SeaTrack utiliza el lubricante de engranajes de vehículos pesados GL5 85W90, producido por Sinopec o CNPC. La cantidad de llenado específica y el ciclo de cambio se detallan en esta tabla. La grasa HPR de Great Wall se usa en el cojinete de cubo del eje impulsado. Y para otras partes se usa la grasa lubricante a base de litio universal automotriz 2 almohadilla. Cuando el vehículo de transporte de larga distancia recorre 100.000 kilómetros o 12 meses, debe agregar la grasa lubricante del cubo del eje impulsado. Los frenos deben limpiarse en cada mantenimiento para eliminar los residuos. Verifique la unidad de cojinete SKF para ver si presenta una holguera excesiva o fugas de aceite. Verifique la rotación del cojinete del cubo y reemplácelo a tiempo una vez detectada la fuga de aceite. Debe tener en cuenta que cuando el automóvil está funcionando en condiciones adversas de trabajo, el intervalo de mantenimiento debe acortarse en consecuencia. Cuidado y mantenimiento del eje de transmisión. SeaTrack utiliza dos tipos de ejes de transmisión libres de mantenimiento y con necesidad de mantenimiento. Todos ellos requieren una inspección y mantenimiento regular de la siguiente manera. ¿Cuál es el ciclo de inspección del eje de transmisión? Cuando el automóvil de carretera se conduce dentro de 300.000 kilómetros, la inspección debe realizarse cada 100.000 kilómetros o 12 meses. Cuando el automóvil de carretera se conduce más allá de 300.000 kilómetros, la inspección se realiza cada 50.000 kilómetros o 6 meses. ¿Qué contenidos se necesitan revisar? Holgura, fugas de aceite, ruidos anormales, sobrecalentamiento y entrada de agua. ¿Cuál es el método de inspección? ¿Cómo juzgar? El método de inspección de holgura
consiste en agitar el cardán en ambos extremos del eje de transmisión de izquierda a derecha o de arriba a abajo, para verificar si existe un descentramiento evidente en la dirección axial del eje transversal. Si la cantidad de descentramiento es mayor o igual a 1 milímetro, esto indica que la holgura axial es demasiado grande. En este caso se recomienda reemplazar el eje de transmisión. Lleve a cabo extrusión lateral del tazón del eje de cardán para ver la brecha entre la cruceta y el cojinete. Si se observa una brecha obvia en la inspección visual, entonces existe el fenómeno de desgaste en la cruceta. En este caso se recomienda reemplazar el eje de transmisión. El método de inspección de fugas de aceite consiste en detectar que aunque hay una pequeña cantidad de fugas de aceite cerca del anillo del sello del cojinete del cardán y la parte con fugas de aceite está cubierta con polvo. Si no aparece goteo o salpicadura de aceite, este es un fenómeno normal de derrame de aceite. En este caso, no es necesario reemplazar el eje de transmisión. Si se presenta goteo o salpicadura de aceite en el anillo de sello del cojinete de cardán y hay una gran mancha de aceite en la horquilla de cardán o en la horquilla de la brida, eso indica que hay fugas de aceite en el cardán y es necesario reemplazar el eje de transmisión. El método de inspección del sonido anormal corresponde a que, cuando se gira el eje de transmisión, si hay ruido de desgaste o sonido irregular de rodadura del cojinete, se indica que la cruceta tiene un desgaste irregular o la aguja del cojinete está dañada, caso en que se recomienda reemplazar el eje de transmisión. El método de inspección de sobrecalentamiento es verificar la parte expuesta de la cruceta y el tazón del eje. Si se produce decoloración, esto indica que la cruceta del cardán o la aguja del cojinete está dañado, y la temperatura de funcionamiento del cardán es demasiado alta dando lugar a la decoloración. En eso es necesario reemplazar el eje de transmisión. El método de inspección de entrada de agua es girar el eje de transmisión. Si aparece goteo de un líquido transparente o turbio en el tazón del eje de cardán, o si hay una gran cantidad de óxido cerca del sello de aceite de la cruceta y del tazón de eje, es posible que haya entrada de agua en el cardán, y el eje de transmisión debe ser reemplazado. Además de la inspección periódica de acuerdo con los contenidos de inspección y mantenimiento que se detallan a continuación del eje de transmisión libre de mantenimiento, también es necesario revisar el lubricante regularmente. Para los vehículos de carretera, generalmente se debe rellenar el lubricante cada 10.000 kilómetros de recorrido. El grado de grasa lubricante debe ser grasa lubricante a base de litio universal automotriz 2 almohadilla. Cojinete de cardán. Para la grasa lubricante se puede usar la grasa de litio universal automotriz 2 almohadilla y la grasa multifuncional a base de litio. Para el llenado de grasa lubricante se requiere usar la boquilla de llenado de cardán hasta que la grasa lubricante nueva se derrame de la boca de uno de los tazones del eje de cardán. Eje de transmisión con junta de dilatación estriada. Regularmente agregue grasa lubricante a la estría. El método de llenado es agregar la grasa lubricante desde la boquilla de llenado del tubo de funda del eje estriado hasta que la grasa lubricante se desborda de la boca de sello de aceite del tubo de funda. Para los elementos de mantenimiento anteriores y los vehículos que marchan en carretera de malas condiciones, debe acordar el intervalo de llenado de grasa lubricante o el kilometraje de llenado de grasa. Método de mantenimiento del filtro de aire. Nombre y número del filtro de aire. El nombre del elemento de filtro de aire y el número de material utilizado por SeaTrack se detallan en esta tabla. Por favor, proceda a la compra y el uso según las estipulaciones. Ciclo de mantenimiento. Las inspecciones de mantenimiento se realizan cada 7 días u 8.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, y al conducir en las zonas polvorientas o con condiciones de trabajo adversas, se debe realizar la inspección diaria. Se requiere el reemplazo forzado del elemento de filtro cada 20.000 kilómetros.
¿Cómo realizar mantenimiento en el filtro de aire? Apague el motor y voltee la cabina. Primero afloje las 4 hebillas de muelle en la tapa final del sello del filtro de aire. Retire la tapa de extremo, vierta el polvo dentro de la tapa final y límpiela. Luego retire el elemento de filtro principal. Use un cepillo o aspiradora para limpiar el polvo dentro de la carcasa de filtro de aire y limpie las almohadillas de goma en ambos extremos. Tenga cuidado de no lavar el elemento del filtro de aire directamente con una pistola de aire o alta presión. Cada vez que se retire el elemento del filtro principal, se deberá poner una marca de comprobación junto al número de mantenimiento situado en la parte posterior del elemento del filtro de seguridad. Cada vez que se extraiga el elemento de filtro principal 5 veces, reemplace un elemento de filtro de seguridad. Si descubre acumulación de polvo en el elemento de filtro de seguridad, reemplácelo por uno nuevo inmediatamente. El método de operación es desmontar el elemento de filtro de seguridad girándolo en sentido antihorario. Antes de instalar el elemento de filtro principal, verifique cuidadosamente si el papel del filtro está dañado y si el sellador de la superficie de extremo está agrietado. Si se produce alguno de los fenómenos anteriores, debe reemplazar el elemento de filtro por uno nuevo. Después de que el resultado de la inspección sea correcto, vuelva a instalar los elementos de filtro en secuencia en la carcasa. Cubra la tapa del extremo del sello y presione la villa de muelle. Por último, verifique si el sello de la línea de admisión está intacto y si la abrazadera de la manguera está floja. Además, si hay desgaste en la pared de la tubería, evite que el aire ingrese en el motor. La válvula de drenaje de agua está ubicada en la parte inferior del tubo de admisión en la entrada del filtro de aire. Verifique si la válvula de drenaje a mano está despejada y limpie la válvula de drenaje regularmente para verificar su función. Nota: el aire que entra en el cilindro del motor contiene gotas de agua, lo que puede causar daños al motor. Llenado de aceite hidráulico de la bomba de elevación. ¿Qué tipo de aceite hidráulico se utiliza para la bomba de elevación? Sitrac utiliza el aceite hidráulico de aviación número 10 fabricado por CNPF. ¿Cuál es la cantidad de llenado de aceite hidráulico de la bomba de elevación? La capacidad total de llenado de Sitrac C7H es de 1,8 litros. La capacidad total de llenado de C5H es de 1 litro. Se puede agregar el aceite durante el mantenimiento sin necesidad de reemplazarlo. Llenado de aceite de engranaje del eje de equilibrio. Tipo y cantidad de llenado de aceite de engranaje del eje de equilibrio. Se debe usar el aceite de engranajes de vehículos pesados GL585W90 producido por Sinopec o CNPC. El camión hormigonero C7H y el vehículo especial de yacimientos petrolíferos tienen una cantidad de llenado unilateral de 1 litro. El tractor C7H, el camión de bombeo y el camión de carga C5H tienen una cantidad de llenado unilateral de 0,7 litros. Se puede agregar el aceite durante el mantenimiento sin necesidad de reemplazarlo. Precauciones de limpieza del vehículo. Antes del lavado del vehículo, si el vehículo está equipado con un sistema eléctrico de alto voltaje, el motor debe apagarse primero. En las primeras semanas, los carros nuevos y los carros recién pintados deben lavarse con frecuencia, pero solo con agua limpia.
Al lavar el vehículo, no lo exponga bajo el sol. No rocíe agua en la unidad de temperatura de funcionamiento. No moje el alternador y el arrancador. No lave con agua las partes que están marcadas con una marca de no limpiar del vehículo. No aplique pintura en la tubería de freno. En el invierno, el vehículo debe limpiarse con mayor frecuencia. Seguridad y protección ambiental. Durante el mantenimiento y la reparación del vehículo, se debe recoger con cuidado y eliminar adecuadamente el aceite del motor usado, el aceite de engranaje usado de la caja de cambios y otro aceite usado. Si el aceite residual se vierte en el suelo, agua, alcantarillado o tubo de drenaje, la calidad del agua subterránea se verá afectada negativamente. También puede dar lugar a acusaciones. Los elementos de filtro de desecho, los cartuchos de filtro, los elementos de filtro, los filtros de aceite y combustible, los tanques de secado del secador de aire, los líquidos refrigerantes no diluidos, etc., pertenecen a productos peligrosos y deben eliminarse adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.